Tesoros ocultos de la geografía sinaloense. Cuando pensamos en Sinaloa, muchas veces lo primero que viene a la mente es su vibrante cultura musical o su tradición culinaria. Sin embargo, este estado mexicano también guarda secretos geográficos que merecen ser explorados. Más allá de sus ciudades y playas populares, existen rincones poco conocidos donde la naturaleza, la historia y la cultura se entrelazan para contar relatos fascinantes. El paisaje de Sinaloa no solo es diverso, sino profundamente simbólico. Sus montañas han sido testigo de culturas milenarias, sus valles agrícolas son hoy el corazón de una economía pujante, y sus ríos, muchos de ellos caudalosos y antiguos, han guiado el desarrollo humano desde épocas prehispánicas. En estos espacios se ocultan vestigios arqueológicos, ecosistemas únicos y modos de vida que han persistido a lo largo del tiempo. Descubrir estos secretos geográficos es también redescubrir una identidad regional rica en matices. No se trata solo de conocer la forma del terreno, sino de comprender cómo el entorno ha moldeado la cultura y el carácter de su gente. Desde la sierra hasta la costa, Sinaloa ofrece paisajes que sorprenden tanto por su belleza como por las historias que encierran. Ubicado al noroeste de México, Sinaloa es un territorio bañado por las aguas de 11 ríos. Estos nacen en la Sierra Madre Occidental, alimentan sus fértiles valles agrícolas y finalmente desembocan en las cálidas aguas del Océano Pacífico. De bosques templados a selva tropical, de valles áridos a esteros, playas y lagunas, Sinaloa es un estado que representa la transición entre la geografía y la cultura de Mesoamérica y Aridoamérica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 21. Sinaloa es uno de los estados con más litoral en México. De las 32 entidades del país, 17 tienen litoral, y Sinaloa ocupa el sexto lugar con una costa de 622 kilómetros, que se extiende desde la desembocadura del río Cañas hasta la bahía de Ajiapampo. Su litoral alberga diversos ecosistemas, lagunas, ríos, farallones, playas, puertos naturales, bancos de arena, esteros protegidos, islas vírgenes y bahías. La riqueza marina impulsa la pesca, destacando la producción de atún, marlín y camarón, ingredientes clave de la gastronomía sinaloense. Sinaloa también tiene una playa arqueológica única, Las Labradas, en San Ignacio, donde decenas de rocas volcánicas grabadas se encuentran a pocos metros del mar, ofreciendo un testimonio silencioso de antiguos pueblos que habitaron la región. El estado cuenta con dos grandes puertos, Topolobampo y Mazatlán. Este último es uno de los más activos del Pacífico mexicano y juega un papel clave en el comercio internacional, exportando más de 152,000 automóviles y productos agrícolas a países como Japón y Holanda. 20. El caudaloso Río Fuerte. Este es el río más caudaloso de Sinaloa. A lo largo de sus márgenes se han desarrollado muchas de las principales poblaciones del norte del estado. Nace en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, y recorre 670 kilómetros hasta desembocar en el Golfo de California, atravesando los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome. Gracias a su enorme caudal, ha dado vida a muchas comunidades desde tiempos prehispánicos. Algunas de esas antiguas poblaciones indígenas de las etnias Mayo y O'odham aún sobreviven, conservando tradiciones y formas de vida ancestrales. 19. La cuenca del río Humaya. A más de 3,000 metros de altitud, en la Sierra de Santa Catarina, en Durango, nace este río que, al avanzar hacia el oeste, atraviesa las cordilleras hasta llegar al valle de Culiacán. Allí se une con el río Tamazula, formando el río Culiacán, cuya agua es vital para el riego agrícola del centro del estado. A lo largo de sus 156 kilómetros, el río Humaya baja desde los bosques templados hasta la selva tropical baja, cruzando zonas donde florecen comunidades que viven de la agricultura, la pesca, la madera y la acuicultura. En la capital, Culiacán, una amplia zona poblacional en la margen izquierda del río lleva su nombre. Humaya proviene del náhuatl y significa lugar de árboles de hule a orillas del agua. La maravilla escondida de Concordia. En lo profundo de la Sierra Madre Occidental, el municipio de Concordia guarda un tesoro poco conocido incluso por muchos sinaloenses, el antiguo poblado minero de San Nicolás de Pánuco. Fundado en el siglo XVII tras el hallazgo de yacimientos de oro y plata, este sitio nació del esfuerzo de hombres y mujeres que desafiaron la geografía para construir una nueva vida entre las montañas. Durante la época virreinal, la riqueza mineral atrajo a cientos de familias que cruzaron ríos y caminos agrestes para asentarse en lo que entonces era un hervidero de actividad minera.
Con el tiempo, las minas comenzaron a agotarse y la vocación del pueblo cambió. Hoy, aunque todavía existen algunas minas activas, la economía de lugares como Pánuco y Copala gira principalmente en torno al turismo rural y el comercio artesanal. Uno de los principales atractivos de Pánuco es la Hacienda de Guadalupe, considerada la primera construida por los españoles en el territorio sinaloense. Aunque el tiempo ha dejado su huella en sus muros de piedra, las raíces que abrazan sus ruinas le dan un aire místico y fotogénico que fascina a los visitantes. La naturaleza también ofrece su espectáculo. Las cascadas de la región, como la Hoya, el Palmito y la Caída de Pánuco, una impresionante serie de saltos de agua que desciende 40 metros en escalones naturales, brindan un respiro fresco entre los verdes paisajes de la sierra. Durante la temporada de lluvias, el entorno se transforma en un paraíso de vegetación y agua cristalina, ideal para senderismo y ecoturismo. El Fuerte, la antigua capital del estado de Occidente. En el corazón del norte sinaloense, el Fuerte destaca no solo por su belleza colonial, sino por el papel clave que jugó en la historia nacional. Esta ciudad fue elegida como capital del antiguo estado de Occidente, la efímera unión de Sinaloa y Sonora tras la independencia de México, debido a su estratégica ubicación y su dinamismo comercial. Era un punto de encuentro natural entre las rutas de la sierra y la costa. Fundado en 1564, el Fuerte fue una de las primeras villas españolas en el noroeste del país. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, se construyó una sólida fortaleza para defender la zona de ataques indígenas y piratas, lo que dio origen al nombre Fuerte del Marqués de Montes Claros. Hoy, este emblemático poblado es uno de los pueblos mágicos más visitados de Sinaloa. Sus calles empedradas, casonas coloniales, templos barrocos y la imponente plaza central atraen a turistas de todo el mundo. A orillas del río Fuerte, el pueblo también resguarda huellas de la cultura yoreme, cuyos rituales, danzas y artesanías aún perduran. El pueblo donde hasta la muerte se perdió. En el Rosario, la historia y la leyenda se entrelazan con singular encanto. Una de sus narraciones más famosas habla de la muerte, quien vino por un hombre al que le quedaban pocas horas de vida. El rosarense, astuto, le pidió un par de días más para resolver asuntos pendientes. Al cumplirse el plazo, la muerte regresó, pero confesaría entre frustración y sorpresa que se había perdido en los enredados callejones del pueblo. Le ofreció entonces al hombre 10 años más de vida, con tal de que le indicara cómo salir de ahí. Así de compleja es la traza del antiguo casco urbano del Rosario, calles empinadas, callejones caprichosos y plazas escondidas que parecen salidas de un laberinto colonial. Hoy, el Rosario es uno de los 4 pueblos mágicos de Sinaloa. Sus atractivos van desde las playas vírgenes del Caimanero hasta el centro histórico lleno de arquitectura barroca, pasando por la laguna del Iguanero, las viejas minas de oro y plata, y el museo dedicado a su hija más famosa, Lola Beltrán, la gran voz del folclor mexicano. Mocorito, el pueblo mágico de los girasoles. Cada inicio de año, entre enero y marzo, el paisaje de Mocorito se tiñe de amarillo con la floración de miles de girasoles. Estos campos no solo son fotogénicos, representan la vitalidad agrícola de este pequeño pero orgulloso municipio ubicado a poco más de 100 kilómetros al norte de Culiacán. Fundado en 1594 como una misión jesuita, Mocorito guarda siglos de historia. Su centro histórico conserva el estilo colonial, con su iglesia, plaza y calles tranquilas, pero es en su gastronomía donde el pueblo brilla con luz propia. Aquí nació uno de los platillos más representativos del norte, el chilorio, un guiso de carne de cerdo deshebrada cocida en chile pasilla y especias locales. Para muchos, no es solo una receta, sino un emblema cultural. San Ignacio y la leyenda del Santo Jinete. Antes de la llegada de los europeos, la región de San Ignacio estaba habitada por comunidades indígenas que vivían entre los cerros y ríos de la sierra sinaloense. Con la llegada de los jesuitas, surgieron los primeros asentamientos cristianos, impulsados por el hallazgo de metales preciosos. Una de las leyendas más queridas del pueblo relata la historia de un enigmático jinete que llegó una tarde montado en una mula, cargando un bulto envuelto en tela. Se hospedó en el mesón local, pagó por adelantado y desapareció sin dejar rastro. Días después, al liberar a la mula, la dueña del lugar descubrió que el bulto contenía una figura religiosa con el rostro idéntico al del viajero. Colgado al cuello de la escultura había una carta que decía: por mandato divino y voluntad propia, quiero ser ungido como patrono de este pueblo.
Así nació la devoción a San Ignacio de Loyola y se levantó en su honor la parroquia que hoy adorna la plaza principal del pueblo, recordando una historia que mezcla fe, misterio y tradición. Los Mochis, una ciudad utópica que floreció en el desierto. En el extremo norte de Sinaloa se encuentra Los Mochis, una ciudad vibrante y moderna que hoy alberga a más de 300,000 habitantes, convirtiéndola en la tercera más poblada del estado. Solo detrás de Culiacán y Mazatlán. Su origen, sin embargo, es tan inusual como fascinante. A finales del siglo XIX, en 1890, un grupo de colonos socialistas norteamericanos liderados por el ingeniero civil Albert K. Owen arribó a las costas sinaloenses con un ambicioso ideal. Fundar una ciudad utópica basada en principios cooperativistas, donde el trabajo y los recursos fueran compartidos equitativamente. Así nació Pacific City, asentada en el actual puerto de Topolobampo, como un experimento social único en América Latina. Sin embargo, con el paso del tiempo, desacuerdos internos y problemas logísticos llevaron a muchos de estos colonos a trasladarse hacia el interior del Valle de Ahome. Allí, en tierras fértiles y aún sin nombre, echaron raíces y sembraron el futuro de lo que más tarde sería Los Mochis, palabra que proviene de una planta silvestre parecida a la verdolaga que crecía en la región. La ciudad se consolidó gracias a la agricultura, particularmente con la instalación de ingenios azucareros, que marcaron el inicio de su vocación productiva. Hoy, Los Mochis es también un punto de partida del famoso Tren Chepe, que conecta con las barrancas del cobre, y un ejemplo de cómo un sueño utópico puede transformarse en una ciudad próspera. El Cerro de la Memoria, testigo del tiempo. Al oriente de la ciudad se alza majestuoso el Cerro de la Memoria, con más de 160 metros de altura y una vista panorámica del Valle del Fuerte. Este cerro no solo es un punto turístico popular para observar atardeceres o practicar senderismo, sino también un sitio cargado de historia. Durante la colonia estadounidense de Pacific City, fue conocido como Memory Hill, ya que se utilizó como cementerio para los primeros colonos. La primera sepultura registrada fue la de Nancy Logran, una niña que murió de malaria, y cuya tumba marcó el inicio del lugar como sitio de descanso eterno. Con el tiempo y la castellanización del nombre, pasó a llamarse Cerro de la Memoria. Hoy, en la cima se encuentra una enorme estatua de la Virgen del Valle del Fuerte, de 11 metros de altura, y una ciclopista que serpentea desde la base hasta el mirador, convirtiéndolo en un espacio de contemplación, fe y ejercicio. Escuinapa, tierra del mango y las bicicletas. Al sur del estado, en la frontera con Nayarit, se ubica Escuinapa, un municipio pequeño pero lleno de sabor, color y orgullo agrícola. Con apenas 85,000 habitantes, la vida aquí gira en torno al campo y al mar. Pero si hay algo que define a Escuinapa, es su mango criollo, considerado uno de los mejores del país por su dulzura, aroma y textura. Aunque los árboles de mango crecían silvestres desde tiempos antiguos, fue en los años 60 cuando se comenzaron a cultivar de forma sistemática. Desde entonces, el fruto se exporta con éxito a destinos tan exigentes como Estados Unidos, Japón y países de Europa. Hoy en día, esta industria genera más de 15,000 empleos en la región entre huertas, empacadoras y fábricas procesadoras. Además, Escuinapa es conocido como el pueblo bicicletero, donde las bicicletas superan a los autos en número. Lejos de verlo como un atraso, los habitantes lo celebran como símbolo de identidad y sostenibilidad, especialmente cada 3 de junio, en el Día Mundial de la Bicicleta. Guamúchil, la ciudad que floreció con la llegada del tren. Ubicada en el corazón agrícola del Valle del Ébora, Guamúchil es la cabecera municipal de Salvador Alvarado y parte esencial del centro norte sinaloense. Aunque fue fundada en tiempos coloniales, su verdadero crecimiento comenzó a mediados del siglo XX con la llegada del ferrocarril. Antes de eso, el pueblo era modesto, sin mayor protagonismo frente a otras ciudades más antiguas. Pero con la instalación de vías ferroviarias, Guamúchil se transformó en un punto estratégico para el comercio agrícola. La conexión con otros estados del norte aceleró su crecimiento urbano y económico. Su nombre proviene del árbol guamúchil, que crece de manera silvestre en la región y era común en los alrededores. Hoy, Guamúchil es una ciudad dinámica, orgullosa de sus raíces campesinas y famosa por ser la tierra natal de Pedro Infante, ícono inmortal de la música y el cine mexicano. Badiraguato, del aislamiento a la transformación. Enclavado en lo más alto de la sierra sinaloense, Badiraguato fue durante mucho tiempo un pueblo prácticamente incomunicado con el resto del estado. Su geografía montañosa y caminos difíciles favorecieron el aislamiento, lo que condicionó su historia.
Durante el siglo XX, con la decadencia de la minería tradicional, la región comenzó a ser ocupada por cultivos alternativos como la amapola, de donde se extrae la goma de opio. Este cambio dio origen a una economía paralela liderada por los llamados caciques gomeros, personajes influyentes dedicados al tráfico de opio, que más tarde se convertiría en heroína. A pesar de esta historia controvertida, Badiraguato también es un lugar de paisajes imponentes, cultura serrana y comunidades que hoy trabajan por redefinir su futuro a través del turismo rural, la producción forestal y el rescate de tradiciones. Tacuchona, un pueblo hecho de historias. San Francisco de Tacuamona, o Tacuchona, como lo llaman cariñosamente sus habitantes, se ubica al sur de Culiacán, al pie de la Sierra Madre Occidental. Desde el año 600 después de Cristo, este asentamiento ha sido hogar de los pueblos originarios taúes y zabaidas, cuyas huellas aún pueden observarse en los petroglifos que decoran las laderas de sus cerros. La comunidad tiene una traza circular única, con un templo al centro y casas de adobe con techos inclinados, diseñadas para resistir el intenso calor del verano. Pero lo que verdaderamente distingue a Tacuchona es su inagotable caudal de leyendas, relatos de bandoleros generosos, brujos curanderos, calaveras mágicas y duendes guardianes de tesoros. Son cuentos que se narran al caer la tarde, herencia oral de siglos de misticismo. Aún se conserva la antigua costumbre de enterrar a los muertos en casas abandonadas, como parte de una visión cíclica de la vida y la muerte. Tacuchona es, sin duda, un lugar donde el tiempo parece fluir de forma distinta. Chametla, entre espíritus y vestigios. Ubicado al sur de Sinaloa, a orillas del río Baluarte, se encuentra Chametla, un pequeño pueblo lleno de historia y misterio. Con apenas 2000 habitantes, este asentamiento fue hogar del pueblo indígena Totórame y más tarde fue bautizado como la villa de Chametlán por el conquistador Nuño de Guzmán en 1531. Incluso antes de la fundación de Culiacán. Hoy, Chametla es reconocido no solo por su arquitectura colonial y sus calles empedradas, sino también por su atmósfera enigmática. Muchos lo llaman el pueblo embrujado de Sinaloa, por las múltiples historias de apariciones, casas encantadas y rituales antiguos. La música de banda y los corridos tradicionales forman parte del alma cultural del pueblo, cuna de varios músicos reconocidos. Bajo sus tierras aún se descubren urnas funerarias y restos arquitectónicos ocultos entre la vegetación, lo que revela la profundidad espiritual de sus antiguos habitantes. En Chametla, la muerte no es un final, sino una presencia constante. Surutato, el invierno secreto de Sinaloa. A 70 kilómetros de Badiraguato, se alza como una joya oculta Surutato, un pueblo que parece pertenecer a otro estado por su paisaje montañoso, bosques de pino y clima frío. Ubicado en la Sierra Madre Occidental, muy cerca de Durango, Surutato sorprende por ser uno de los pocos lugares de Sinaloa donde cae nieve en invierno, un fenómeno que ocurre principalmente en enero. Durante estos días, el pueblo se cubre de un manto blanco que atrae a cientos de visitantes que buscan experimentar la magia de la nieve, algo casi imposible de ver en el resto del estado. Pero Surutato no solo brilla en invierno. En verano se convierte en un refugio contra el calor, con su aire fresco, arroyos cristalinos y cabañas rústicas entre los árboles. Sus caminos de terracería, su hospitalidad serrana y su tranquilidad lo han vuelto un destino turístico emergente. Cada vez más personas llegan para desconectarse del bullicio urbano y reconectar con la naturaleza viva de la sierra. Las temperaturas en Surutato rara vez superan los 25 grados, lo que lo convierte en un oasis de frescura dentro del clima cálido de Sinaloa. Su nombre proviene del idioma purépecha, y significa Cerro de las Espinas, en alusión a la vegetación silvestre que una vez cubrió sus montañas. Antiguamente fue habitado por los pueblos indígenas Vaca y Pacaxe, quienes dejaron su huella cultural en la región antes de la llegada de los colonizadores. Aislado durante siglos por su geografía montañosa, Surutato mantuvo un ritmo de vida tranquilo, ajeno al bullicio del valle. Hoy, este aislamiento es justamente lo que lo hace tan atractivo para los visitantes que buscan desconexión, silencio y naturaleza en su estado más puro. Sus cabañas de madera, sus senderos entre bosques de pino y encino, así como sus miradores naturales, invitan a la contemplación y al descanso. La comunidad local ha sabido preservar su entorno y convertir el turismo en una fuente sostenible de desarrollo, con restaurantes de cocina serrana, artesanías y actividades como ciclismo de montaña y recorridos a caballo. Sinaloa es una tierra asombrosa, repleta de secretos, tradiciones y parajes que aún esperan ser descubiertos.
Pero más allá de sus paisajes, lo que verdaderamente le da alma y color a esta tierra fértil y generosa es su gente, trabajadora, hospitalaria y profundamente conectada con su historia y su tierra. El descubrimiento está en manos de quienes se atreven a explorar. Si este video te inspiró o aprendiste algo nuevo, compártelo con tus seres queridos. Dale like, comenta lo que más te sorprendió y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo los rincones más fascinantes del planeta. Recuerda, la mejor forma de conocer la Tierra es caminarla.